Buenas tardes, bienvenido y bienvenida al estudio del día de hoy. Quiero comenzar leyéndote esta porción de las Escrituras. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Wow. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un verso más. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados y potestades. ¡Wow! Contra, en otras palabras, contra el mismo Satanás es nuestra lucha. ¡Qué terrible!, ¿verdad? Pero, obviamente, el cristiano no se asusta. ¿Por qué? Por el verso 13, ¿no? Toma toda la armadura de Dios. Dios nos ha provisto de los medios, de una armadura, dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que en esta batalla en la que estamos, tenemos recursos de Dios para poder enfrentar esa batalla y tener victoria. Y habiendo acabado todo, es decir, cuando el plan de Dios se desarrolle hasta el final, hasta que regrese nuestro Señor a tomar posesión del reino eterno, del reino milenial de Cristo, ese reino que no va a tener fin y en el cual habrá justicia verdadera, que nosotros podamos resistir hasta ese buen día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Lindo, precioso. Ahora, ese es el tema de hoy. Yo quiero que veamos los problemas y amenazas más grandes de los tiempos actuales. Tengo estos slides que he preparado para ti y vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver los enemigos a los cuales enfrentamos. La introducción ha sido el contexto bíblico de en qué lucha estamos. No es una lucha contra hombres, contra carne y sangre, a eso se refiere el pasaje, sino contra huestes espirituales de maldad, principados y potestades. Una tremenda lucha, para la cual tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Dios nos ha dado esos instrumentos que necesitamos para tener victoria y cuando haya acabado todo, estar firmes en el Señor. Pero quiero darte hoy alguna información tengo para ti hoy, para que estés bien enterado del tipo de lucha en la que estamos. Ya sabemos quién es el enemigo, pero vamos a ver ahora su estrategia para que tengas mejor conocimiento y puedas tener esa victoria que Dios nos promete en el pasaje que acabamos de leer. ¿Qué es lo que dice? Dice, la concentración del poder en manos de élites económicas y políticas. La concentración del poder en ciertas élites económicas y políticas. El globalismo. ¿Qué es esto? Es una corriente fuerte y va aumentando de intensidad en la medida que pasan los años. Pero tú tienes que saber que ellos, los globalistas, lo que están buscando es destruir dos cosas: el concepto de familia y el concepto de nación. Quieren instaurar un nuevo orden mundial de cosas.
menospreciando y destruyendo, si fuera posible, el concepto de familia. Quieren romper la familia con muchas estrategias. No puedo entrar en detalle, pero tú tienes que saber que hay esa batalla actualmente en el mundo. La familia y también el concepto de nación, ¿no? Ellos lo que buscan es un nuevo orden mundial donde haya una sola autoridad, una sola élite que gobierne todo el mundo. No quieren naciones, el globalismo. Segundo, la Agenda 2030. Tú has escuchado, estoy seguro que has escuchado algo de eso, ¿verdad? El fin escondido de ellos es, ojo, el control de los pueblos. Algún día voy a hablar sobre ese tema específico. Tengo el documento que es la Agenda 2030 y voy a hablar con detalle sobre ese tema. Hoy tú simplemente tienes que saber que el fin de la Agenda 2030, junto con el globalismo, es el control. El control. Y te quiero hacer acordar de qué tipo de control ejercieron sobre el mundo entero en la época de la pandemia. ¿Recuerdas? Nos confinaron en nuestras casas y no podíamos salir por meses, aún años. En el Perú fue terrible, terrible. No podíamos salir. Fue una cosa que nunca ha ocurrido en el mundo, que lograron controlar al mundo entero por la amenaza de esta pandemia. Tercero, la inteligencia artificial. Ojo con el avance de la tecnología en las comunicaciones, en la internet, ¿no? Que será, ojo, un instrumento muy útil de control al anticristo. Yo soy un hombre de computadoras, soy un programador de computadoras desde los 21 años, desde hace muchos años, y aún trabajo con computadoras, ¿no? Así que yo sé de qué te estoy hablando. La inteligencia artificial, que es un tsunami que está barriendo toda la tecnología actual. Hay una guerra profunda, grande y fuerte entre las grandes compañías tecnológicas para ver quién prevalece en el mundo de la inteligencia artificial. Y adivina quién va a hacer control y tomar provecho de esta tecnología para el control absoluto del mundo entero. Si tú lees el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, vas a enterarte de que el anticristo va a controlar de tal manera el mundo que a menos que tengas la marca de la bestia no vas a poder comprar ni vender. ¡Wow! En eso estamos. Segundo slide. La burbuja económica. Voy a tener que ir un poquito más rápido para que este video no sea demasiado largo, pero fíjate, la economía del mundo entero está por explotar en cualquier momento. La economía del mundo entero está por explotar, porque la gigante deuda externa de todos los países, en primer lugar. Segundo, el dinero que no tiene un respaldo, antes lo tuvo, pero Richard Nixon en 1973 quitó el respaldo de oro que tenía el dinero y hoy día es un papel de colores. Eso es lo que maneja el mundo entero. No tiene respaldo. Y en tercer lugar, están imprimiendo a toda máquina más y más dinero falso. Quiere decir que toda esta burbuja económica va a explotar porque siguen imprimiendo y imprimen. Mira, por cada dólar de bienes que se crean en el mundo, sean bienes de consumo para la alimentación, bienes de lo que sea, ¿no? Artículos, artefactos para el hogar, tecnología, cualquier bien que se crea, por cada dólar se están imprimiendo $2.50. Y sigue inflándose esta burbuja que va a tener que explotar en algún momento. Terrible. El tercer slide, ¿qué nos dice? La desinformación y las mentiras. Los políticos nos mienten descaradamente. Ay, Dios. Yo soy peruano, vivo en el Perú. Dios santo. La mentira es el pan de cada día
por todas partes, no solo en el Perú, en el mundo entero. Y la corrupción generalizada. La corrupción generalizada. No solo en el Perú hay escándalos de Rolex y perdemos decenas de miles de millones en corrupción en el Perú. En Argentina, ¿por qué creen que eligieron a Milei? Para ver si él logra, Dios lo bendiga, y así sea, si él logra desbaratar toda esa, él le llama la casta política, que es horrible, pero la corrupción no es solo en el Perú, Argentina, es en el mundo entero, en el mundo entero. Si, Estados Unidos también, Europa, Dios santo, terrible. Vamos al siguiente punto, los grandes grupos de poder. Hay grupos de poder en el mundo. Tú has oído este nombre, el grupo Bilderberg, ¿no? Un grupo económico poderosísimo que se reúne una vez al año, en diferentes lugares de Europa, a veces en otras partes, pero se reúnen una vez al año. ¿Para qué? Para determinar el destino de los grandes capitales, hacia dónde, ¿no? A quién promover, incluso a quién elegir, qué presidentes deben estar y cuáles no. ¡Wow! Un grupo de poder terrible. Ahora, segundo, estos apellidos estoy seguro que te van a sonar familiares. Los Rothschild, la familia Rothschild, los Rockefeller, quién es George Soros, Bill Gates, el de Microsoft, cuánto dinero tiene, qué hace con ese dinero. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos Amazon, Elon Musk Twitter, ahora y muchas otras cosas. No son todos, porque hay más, ¿no? En la China hay grandes millonarios y todos tienen sus millonarios, ¿no? Grupos de poder. En segundo lugar o tercer lugar, la Reserva Federal, que crearon entre gallos y medianoche, allá por el 1920 y tantos, casi en los 30, crearon esta Reserva Federal, que es un grupo que controla el dinero mundial y no es un organismo estatal en los Estados Unidos, es un grupo independiente. Los Illuminati, ¿has oído ese nombre? Son los que tienen el control sobre la industria del entretenimiento. Terrible. Fíjate, ¿cuál es el tema? Es que tenemos una lucha, no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los gobernadores de este mundo. Ellos son los que tienen el control de todas estas cosas hasta que Cristo regrese. Siguiente, el número 5. Las manos ocultas, ¿no? Parte de un poco de lo mismo que estábamos hablando. ¿Quiénes mueven las cuerdas de los títeres de turno en los gobiernos mundiales? Lo que podría decirse o llamarse el Deep State en inglés, ¿no? Ese gobierno oscuro atrás de bambalinas. ¿Quiénes son? ¿O tú crees que Joe Biden gobierna los Estados Unidos? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Joe Biden gobierna? ¿Tú crees? ¿Te imaginas cómo va a estar Joe Biden dentro de 4 años y medio, cuando esté terminando, en el caso de que sea reelegido en noviembre, su segundo mandato? Si ahora no puede ni caminar, ¿te imaginas? ¿Por qué los Estados Unidos están dispuestos a elegir un anciano que está decrépito, ya no puede, ya no tiene la capacidad mental? Porque hay un deep state, hay gente que tienen el control de todas estas cosas. No es Joe Biden, él es un muñequito, un viejito nada más, al cual controlan y manipulan. ¿Qué más? El slide 6, ¿qué nos dice? Además hay poderosos del control de las religiones. ¡Wow! Y acá la cosa se pone un poco picante, ¿no? El Vaticano. El Vaticano. ¡Wow! De esto yo he hablado largamente. Y fíjate, es una cosa muy seria. Sin embargo, tengo que hacer una aclaración. Yo no estoy en contra de los individuos católicos.
hay muchísimos hermanitos lindos dentro de la religión católica, mis hermanos, que son salvos también y que van a ir al cielo. Pero la institución del Vaticano, ese organismo político y económico de control de la religión más numerosa del mundo, eso es terrible, terrible. Yo te sugiero que busques un video que yo hice hace un par de años atrás en el que explico quién es la gran ramera que se sienta sobre esa bestia, ¿no?, descrita en Apocalipsis capítulo 18. Pero además el Islam, por ejemplo, ¿no?, en el sexto siglo o séptimo, en los años 600 y pico, nace una religión, el Islam. ¿Con quién? Con su profeta Mahoma, ¿no?, una falsa religión. Pero además también está la falsa ciencia, la ciencia atea, ¿no?, que promueve la falsa teoría científica de la evolución, que es una de las patrañas más exitosas del enemigo nuestro, de Satanás, creada en las cámaras más profundas del infierno, porque contradice lo que la Biblia nos dice, que Dios creó todas las cosas. Puedes leer Colosenses 1:15, ¿no? Todo fue creado por Dios, lo visible y lo invisible. Todo fue creado por Jesucristo y para Él. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y puedes leer el Génesis, un libro maravilloso. Dios es el creador de todo. No hay tal cosa como una selección natural, como un mecanismo automático, autónomo, de una constante evolución. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero también hay sociedades secretas, los masones, los jesuitas. ¿Quiénes son los masones? ¿Quiénes son los jesuitas? Era la contraofensiva de la Iglesia Católica institucional, repito, es la institución del Vaticano el problema, no es la gente, los lindos hermanitos católicos, ¿no? Pero los jesuitas fueron creados, ¿para qué? Para contrarrestar a los protestantes que en el siglo XV, ¿no?, o XVI, con Martín Lutero, con Calvino, con una serie de teólogos, desterraron la era del oscurantismo religioso que había perdido la brújula y se había enceguecido en doctrinas heréticas terribles. Y Dios, a través de estos hombres como Lutero, ¿no?, que en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por la fe, no por obras. Bueno, los jesuitas tenían la misión de infiltrarse en la iglesia protestante para destruirla. Y obviamente los masones también están metidos en el Vaticano, están metidos en los gobiernos mundiales. Hay sociedades secretas. Y finalmente la nueva era, ¿no? Este movimiento de marihuaneros o qué sé yo, de espirituales, que no sé, pues, que en realidad no es ninguna cosa nueva. La nueva era no es nueva, es la misma vieja serpiente de Babilonia. Ahí tienes, lucha contra estas huestes espirituales de maldad en esos frentes, en esos flancos que yo te estoy explicando el día de hoy. Uno más. Los vientos de guerra. ¡Wow! Satanás vino a robar, matar y destruir. A eso vino. Para eso está en el mundo. Si Dios se lo permitiese, Él ya nos hubiera matado a todos. Pero hay alguien que detiene la manifestación del inicuo, el Espíritu Santo. Pero fíjate, hay vientos de guerra que han empezado a soplar muy fuerte en Europa, ¿o no? ¿Tú escuchas algunas noticias ahora de que tienen que prepararse para atacar a Rusia, el cual, según ellos, está listo para bombardear toda Europa? Eso es lo que creen, ¿no? Pero ojo, estas guerras
abre bien tus ojos y tus oídos bien atentos, porque esta guerra podría ser una estrategia instrumental de mantener la hegemonía o las hegemonías geopolíticas de las actuales potencias, ¿no? Que están en riesgo inminente el día de hoy de perder esa hegemonía. Es decir, los grandes imperios económicos, militares y políticos como los Estados Unidos, como la Unión Europea, están en riesgo de perder lo que han tenido por una generación completa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió y el poder económico y geopolítico está concentrado en los Estados Unidos y en Europa. Y bueno, hay otras fuerzas, ¿no? Rusia y los asiáticos. Hay ahí un problema muy serio. Entonces estos vientos de guerra responden a ese interés de defender la hegemonía que hasta ahora tienen algunos o de imponer algunas nuevas. Vientos de guerra. 8. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de Efesios 6:12, de la cual ya te hablé, ¿no? Satanás usó, por ejemplo, allá en los 60, hace una generación, ¿qué hizo Satanás? El movimiento de hippie y el movimiento del sexo libre en esa década de los 60, ¿no? Hace el amor y no la guerra, comenzó así, y la cosa es como una bola de nieve, ¿no? Comenzó a crecer y ha barrido el mundo entero. Para que luego, el punto 2 dice acá, vino la aceptación y la promoción del aborto. En 1973 hubo un caso famosísimo en los Estados Unidos, Roe versus Wade, que terminó por instaurar la aprobación del aborto en los Estados Unidos, y desde entonces hasta el día de hoy se calcula que pudieran haber sido 60 millones de niños los muertos en las clínicas de aborto. ¡Wow! Un genocidio terrible en el mundo entero. Pero además ha venido la plaga, una plaga escondida, oculta, de pornografía y de pedofilia en el mundo entero. 60% se calcula de gente que está esclavizada a la pornografía, ¿puedes creerlo? Aún cristianos, aún ministros. Es terrible. Estos son los ataques, los frentes de estas huestes espirituales de maldad que buscan destruirnos. 9. La agenda LGTB, que está relacionada a lo anterior, ¿no? Están tratando de imponer agresivamente su agenda. ¿Cómo? La amenaza contra los niños. Están atacando a los niños. Yo en una película que no la he visto, ¿cómo es? Los gritos del silencio, ¿puede ser? No la he visto todavía. Pero hay realmente un ataque terrible contra los niños. Aún aquí en el Perú también. Se han denunciado el domingo, escuché los títulos. A mí no me gusta ver eso, me hiere mucho, me hace mucho daño y prefiero no ver ese tipo de noticias, pero hay redes que captan menores en Instagram, en Facebook, en YouTube, para llevarlos y abusar de ellos, filmar esas cosas tan horribles y venderlas a ese mercado horrible de la pedofilia, ¿no? Esos videos. Y además la promoción de la transexualidad, ¿no? Hay lugares en el mundo que hoy día la amenaza es tan grande que literalmente están quitando a las criaturas que sienten que están en un conflicto de identidad. Muchachitos, niños de 7, 8, 9 años, hay algunas partes de Europa que están prohibiéndole a los padres ayudar a estas criaturas para que puedan encontrar su identidad verdadera. La única identidad verdadera es que si naciste hombre tienes un pene y si naciste mujer tienes una vagina. No hay tal cosa como ese asunto del género, 130 géneros diferentes. Eso es la guerra
espiritual en la que estamos sumidos son cosas de Satanás, fraguadas y preparadas en cámaras profundas del infierno para confundir y perder a toda la humanidad si fuera posible, como ocurrió en Sodoma y Gomorra. Si tú has leído la historia, si has leído el Génesis, sabes que todos estaban corrompidos, desde el más viejo hasta el más jovencito. Todos estaban corrompidos y Dios destruyó esas ciudades con fuego y azufre, porque ciertamente había llegado al colmo el clamor hasta el mismo trono de Dios. Fíjate si Dios ahora no estará listo para castigar estos movimientos que atacan sobre todo a los niños. 10. Ya estamos por terminar. La violencia criminal. El narcotráfico y el crimen organizado. El narcotráfico y el crimen organizado. ¿Has oído las noticias de lo que pasa en el Ecuador? Han matado muchísima gente y está el Ecuador en una situación muy delicada por la violencia organizada de estos narcotraficantes organizados en carteles que son de México, de Colombia, de Perú. Perú está también en ese camino. Ojalá Dios nos bendiga a los peruanos. Ayer el primer ministro y el nuevo ministro del Interior esbozaban un plan para combatir esta terrible amenaza. Dios nos bendiga como país y Dios bendiga al Ecuador, Dios bendiga a México, en el cual hay una terrible guerra también contra estos narcotraficantes. Y en tercer lugar, por último, la prostitución y la trata de personas. ¡Wow! 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 Niñas y niños, niñas sobre todo, chicas, adolescentes, jovencitas, ¿no?, que son inducidas a la prostitución y son explotadas sexualmente. La violencia criminal. Una cosa, o esta fue la última, que son pues los problemas y las amenazas más grandes de los tiempos actuales. Qué terrible, ¿verdad? Muy terrible. Y de esto te quería hablar, porque hoy no he usado mucho la Biblia, solo al principio te leí algo que voy a volverte a leer. Efesios 6:12. Acá en mi Biblia dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, en este siglo, ¿quiénes son los que gobiernan? ¿Los presidentes, los ministros, los que tú ves en los noticieros? Naranjas. Los que gobiernan, según mi Biblia, son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, siendo que estamos en la antesala del rapto de la iglesia y del principio de la gran tribulación, ¿qué debemos hacer con todas estas cosas que hoy te he explicado? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Es despertar al clamor que hace Dios. Él quiere salvarnos, pero quiere encontrarnos dignos de escapar de las cosas que van a venir sobre el mundo entero cuando Él derrame sus juicios sobre esta generación. Si quieres lectura, léete Isaías 24 hasta el 27. Ahí tienes para un rato. Léelo con cuidado. El mundo está enfermo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Cayó el mundo. Va a ser sacudido como una choza. Va a temblar como un ebrio. ¿Por qué? Porque falsearon el derecho y falsearon el pacto sempiterno. ¿Qué es eso del pacto sempiterno? Es este precioso libro, la Biblia. Nuestra Biblia, la palabra de Dios. Y el mundo está por terminar. Estamos al final de los tiempos. Y cuidado que el fin de los tiempos no es una destrucción general como esas películas de... ¿Te acuerdas del 20... ¿Cómo era? ¿2012? ¿No? Los mayas. ¿Te acuerdas
impresionante película, o el día siguiente, hace poco la volví a ver, ¿no? Que hay una nueva época de congelamiento, ¿no? En el hemisferio norte. Para películas está bien, pero esa no es la verdad. El mundo no va a ser destruido. Dios no creó el mundo, dice la Biblia, para ser destruido, sino para existir para siempre. El fin de los tiempos no es destrucción, es, pon atención, un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno, ¿no? Daniel 9:24, uno de mis versos preferidos. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, Daniel. Le dice el arcángel a Daniel, que había estado en 21 días de oración y ayuno, ¿no? ¿Para qué? Para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, Jesucristo, quien es nuestro Rey. Gloria sea a su nombre, bendito sea su nombre. Prepárate, porque estamos en el tiempo del fin. Amén, gloria a Dios. Y la Biblia termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús, ven, te necesitamos, Señor Jesús, el mundo está enfermo, te necesitamos. Amén. Dios te bendiga, gracias por participar y Dios mediante, te veo en nuestra próxima oportunidad, nuestro próximo encuentro. Bendiciones.